Bienvenidos a Di Loreto Horror. Acabaré contigo. Estoy atrás de lo que muchos llaman venganza, en busca de una forma sencilla y contundente de explicarte mis motivos. No me agradas. No te quiero aquí. Este lugar es mío, el intruso aquí eres tú. Te he observado desde hace mucho tiempo. Veo que pasas mucho tiempo en la internet como si fueras el dueño de mi casa. De ti conozco todos los movimientos, en todas esas historias que te asustan estoy yo, provocando una emoción en tu mediocre vida antes de tu final. Voy a acabar contigo. Mientras eso sucede, disfruto quedarme sentado allí, en el rincón, observándote mientras duermes. Me siento mucho mejor en la oscuridad. De vez en cuando hago algunos ruidos, pero no puedo controlarlo. Es mi naturaleza involuntaria. Me parece graciosa la forma en que te inquietas convenciéndote a ti mismo de que no fue nada. En el fondo sabes que fui yo. No me conoces, pero de cierta forma siempre has sabido que estoy aquí. Yo sé que tienes curiosidad por saber quién soy. Y si realmente me quieres ver. Espero que leas las primeras 2 palabras de cada párrafo. La cura para la codicia. Se conoce como apoptosis a la muerte celular programada. Hablando de organismos pluricelulares, se trata de un mecanismo regulador que permite el crecimiento de células nuevas una vez que las células viejas se desgastan o ya no resultan útiles. En efecto, también es la razón principal de la transitoriedad de la vida. La apoptosis continua produce mutación y fragmentación del ADN, así como pérdida del volumen celular. En simples palabras, la apoptosis es la culpable de que la vida envejezca. Sin embargo, frenar este proceso es un arma de doble filo. Cuando una célula se olvida de la apoptosis, sigue funcionando y dividiéndose. Olvida su muerte programada y esto lleva a que más y más células jamás mueran. Ahí aparece el cáncer. Parece irónico, pero la inmortalidad celular conduce a la muerte del organismo. A la ciencia le tomó décadas, pero finalmente descubrió el secreto de la vida eterna. Encontraron una forma de privar a las células de la apoptosis. En esencia, una vez que se vuelve a secuenciar la persona no envejece jamás. Al mismo tiempo lograron frenar el proceso de división celular, impidiendo así el desarrollo de tumores o células cancerosas en el organismo. La humanidad alcanzó la inmortalidad, pues las células de un cuerpo jamás se descompondrían por su cuenta. Se logró el equilibrio perfecto de estabilidad celular. Sin embargo, el humano es egoísta por naturaleza. Y para eso la ciencia no tiene cura. La clase adinerada de Estados Unidos compró los derechos exclusivos de secuenciación del ADN. En consecuencia, los científicos aumentaron el costo del procedimiento a niveles irracionales. Entonces, la élite mundial buscó que las personas confiaran en lo que tenían para ofrecerles. Nadie hizo nada por el calentamiento global y abandonaron todo el financiamiento a las energías renovables. Mientras la élite se apresuraba a acumular dinero para vivir indefinidamente, todos esos problemas empeoraron con el paso del tiempo. La luz solar empezó a quemar, el incremento en los niveles del océano arrasó con ciudades enteras. Y millones de especies necesarias para el ecosistema simplemente desaparecieron. Poco a poco, la Tierra se volvió un lugar inhóspito para todo aquel que no pudiera comprar un refugio especializado. En otras palabras, la ahora élite inmortal. Los ricos deseaban tanto la inmortalidad, que obligaron a los científicos a acelerar el desarrollo. Esto quiere decir que se saltaron toda clase de ensayos clínicos. Y pasaron por alto un importante efecto secundario en esta secuenciación. Uno que los científicos advirtieron muy tarde. Cuando la élite logró que la cura fuera inalcanzable para el humano promedio. Como las células no envejecen ni se reemplazan, las enfermedades no tienen cura. El organismo se volvió incapaz de producir células T para combatir agentes patógenos. Cualquier lesión era para siempre. Los cortes o contusiones seguirían sangrando por siempre, la conmoción cerebral jamás desaparecería y un miembro fracturado jamás sanaría. Cansados de que los ignoraran durante años, el grupo de científicos descubrió esto mientras realizaba ensayos en ratas. Y al observar el mundo hecho pedazos, finalmente sonrieron. En el mundo real no existe el karma natural. Hay que hacer todo lo posible para que se aplique. Los ricos vivirían por siempre en un mundo lleno de muerte y hambre. Jamás sanarían y sufrirían hasta el fin.
No encontraron una cura para la codicia, pero recurrieron a la justicia. Historias perturbadoras de un psiquiatra infantil. Por obvias razones no puedo especificar muchos detalles, y he alterado algunos datos menores para que los pacientes no puedan ser identificados. Aunque debo confesar me siento en la necesidad de externar esta situación. La escuela de medicina no te prepara para las cosas que ves en la vida real. Caso número 1. Miranda era una niña caucásica de 5 años y 4 meses sin ningún tipo de antecedente psiquiátrico. En aquella época daba consultas en el hospital. La ingresaron al piso de pediatría a principios de semana aparentemente por un ataque de epilepsia. El equipo que la atendía me consultó para que evaluara un comportamiento extraño. Jamás sabes con lo que te encontrarás cuando te hacen una consulta tan vaga como esa, por lo que usualmente intento obtener más detalles del equipo médico primario, pero el residente que solicitó la consulta lo hizo en un tono de voz de terror contenido y urgencia, por lo que acudí a evaluar la situación de manera inmediata. Miranda era sumamente pequeña para su edad, escuálida y con la apariencia de una niña abandonada, con la piel blanca como leche y un largo cabello negro. Cuando ingresé a la habitación se encontraba recostada sobre la cama viendo dibujos animados, tenía una expresión vacía en el rostro. La madre estaba en una esquina sobre una silla, con las rodillas retraídas sobre el pecho y una mirada vacía. Cuando notó mi presencia, saltó del sitio y caminó rápidamente hacia mí. Por favor, no haga ningún ruido fuerte, doctor, a ella no le gusta, me indicó en voz baja. Me presenté y comencé la elaboración del historial. Me mencionó que Miranda era perfectamente normal, una pequeña hablantina hasta hacía 2 semanas. Después que regresó a su hogar tras hacer una visita a su padre en otro estado, ella rápidamente notó que actuaba diferente. Estaba callada, hablaba muy poco y nunca sonreía. Cuando se contactó con el padre para saber si había pasado algo, él mencionó que nada fuera de lo normal. La madre señaló que la noche previa a su ingreso al hospital, se despertó alrededor de las 2 de la mañana para beber un vaso con agua en la cocina, y al momento de encender la luz encontró a Miranda de pie frente al refrigerador. La madre gritó pues no esperaba encontrar a nadie en ese lugar, y Miranda giró la cabeza bruscamente hacia su espalda para exclamar con una voz profunda, «¡Cállate!». Después volvió a mirar el refrigerador. La madre se quedó sin palabras. Instantes después caminó hacia Miranda y de forma gentil la condujo a su cama. Creyó que tal vez la niña atravesaba un episodio de sonambulismo. La madre hizo énfasis en que jamás había escuchado esa voz salir de ella. No sonaba para nada parecida a la de mi hija. Era profunda, como la de un hombre adulto que intentaba sonar como una niña pequeña. La noche siguiente la madre no podía dormir. Escuchaba aquella voz haciendo eco en su cabeza. Decidió levantarse y revisar si Miranda estaba en la cama. Su puerta estaba abierta y por un pequeño resplandor de luz que provenía de la sala pudo observar un cuerpo en el piso. Totalmente alarmada, empezó a chillar mientras buscaba el interruptor. Sin embargo, cuando vio a Miranda en el piso, con la espalda completamente arqueada, su cara al revés, contorsionada y congelada como si intentara esbozar un grito, la mujer se quedó muda. Entonces, la voz apareció una vez más, profunda y masculina. «Cállate, perra». La madre empezó a llorar y a temblar mientras recordaba la historia. No tenía idea de dónde pudo aprender Miranda ese tipo de lenguaje, pues jamás se había expresado de esa forma. Generalmente era una niña amable y alegre. La madre la levantó del suelo y la llevó directamente a emergencias tras este incidente. La admitieron para practicarle un electroencefalograma y evaluar sus convulsiones, pero rápidamente todo volvió a la normalidad. Si nunca has visto un electroencefalograma, básicamente implica tener un montón de electrodos pegados a la cabeza y vigilancia de video las 24 horas para intentar captar una convulsión. Aparentemente este proceso no resultó como se esperaba. El médico residente me mostró varios vídeos de esa semana. Usualmente iniciaban entre las 2 y las 3 de la mañana. Miranda se levantaba de la cama, se tiraba al piso y arqueaba la espalda. Una enfermera entraba e intentaba regresarla a la cama. Si se producía cualquier tipo de ruido fuerte, la niña gritaba con una voz sobrenaturalmente profunda, maldiciendo y refiriéndose a la enfermera con nombres desagradables como perra, bestia e idiota. Resultaba desconcertante escuchar a esta adorable niña expresarse de aquella forma tan vil y con esa voz. Las pruebas revelaron que no había convulsionado durante los episodios. Sus signos vitales estaban estables y los análisis de laboratorio no mostraban nada fuera de lo normal. Pude conversar con Miranda un buen tiempo.
Tenía un habla suave, y respondía en un tono llano carente de emociones. Sus ojos estaban vacíos, era como observar la mirada de un veterano de guerra con trastorno de estrés postraumático. Los ojos apuntaban en tu dirección, pero parecían observar más allá de ti, a través de ti, en algún otro lugar. Decidí llevar a cabo un experimento. Mientras conversábamos pausadamente fui subiendo el volumen de la televisión. Una vez que empecé a hablar más fuerte de lo que supone el volumen normal de una conversación, Miranda se detuvo a mitad de una frase y me observó fijamente a los ojos. Me congelé. Había atestiguado un montón de cosas en mi área de trabajo. Había visto a personas violentas en episodios psicóticos, personas embarrando sus heces en las paredes, personas cortándose a sí mismas, escupiendo, gritando, golpeando. Lo que quieras. Pero algo en la forma en que me miraba me aterró de una manera que nunca había experimentado. Bajé el volumen de la televisión. Miranda observó hacia otro lugar y terminó de responder la pregunta. Me sentí mal por la madre. Era como si, de la noche a la mañana aquella niña tierna se hubiera convertido en algo totalmente diferente. No sabía lo que estaba mal, ni cómo podía ayudar. Me limité a recomendarle terapia. Jamás las volví a ver, pero a menudo pienso en ellas. Efecto Günschow. Cuando Hitler se apoderó de territorio polaco en 1939, el Tercer Reich aún no se interesaba demasiado en los experimentos científicos en humanos. Esta política cambió tras la invasión a una pequeña aldea polaca. Para 1940 organizaron un experimento con una duración de 5 días, lo llamaron efecto Günschow. El experimento consistía en poner a prueba el impulso humano de la gula ante varios manjares. El científico que lideró el estudio terminó asesinado por un colega una vez que culminaron el experimento, pero el motivo no se precisó en las grabaciones de audio. A continuación presentamos las transcripciones de las cintas grabadas, elaboradas por los aliados como evidencia para los juicios de Nuremberg. Día 1. Habla el Dr. Klaus Günschow. Me encuentro junto a mis colegas médicos, Joseph Fuhrmein y Viktor Belwens. Hoy daremos inicio a un estudio con una duración de 5 días para ver si la gula se antepondrá a la dignidad propia. 4 sujetos fueron elegidos como muestra para los experimentos. 2 hombres polacos fuertes y altos, una mujer embarazada que está por dar a luz y una niña de 4 años hija de uno de los hombres. Se les alimentó con un jabalí asado y a los hombres se les dio el mejor vino de Alemania. Los sujetos reaccionaron según lo previsto. Se mostraron felices y sorprendidos. Cuánta ignorancia reside en estos humanos que se enfrentarán a pesadillas nunca antes vistas. Día 2. La totalidad de la muestra está de pie esta mañana. Muy temprano se les alimentó con waffles, una ración de jugo y leche. También les sirvieron huevos, tocino y salchichas. Eran las 13 horas cuando se encomendó la primera tarea a los varones. Armados con cuchillos, deberían pelear entre sí hasta la muerte. Si se rehusaban, serían fusilados. Si mataban a los otros sujetos del experimento, serían torturados y después ejecutados. Según lo previsto, ambos cooperaron y el padre de la niña terminó perdiendo. La mujer y la niña no dejaban de llorar debido al conflicto, por lo que los científicos desactivaron el micrófono. 2 guardias arrastraron el cuerpo del hombre muerto. A los 3 sujetos restantes se les preparó un guisado para la cena. Además, hubo un ingrediente extra en la comida. Día 3. Los sujetos de prueba se levantaron muy temprano esta mañana. Cada uno se hizo merecedor de un croissant con una salsa a base de mantequilla de ajo. No se le suministró ninguna droga al hombre durante la noche. Se trata de un experimento mental, sin variables de este tipo permitidas. La siguiente prueba del varón empezó a los 13:45 horas. Un médico entró a la habitación para auxiliar a la mujer que estaba en labor de parto. El hombre, creyendo que la fuente se había roto, obedeció las indicaciones. Sobre la mesa de la habitación se dejó un bolso inmediatamente después de concluido el parto. En privado, se le instruyó al sujeto varón para que extrajera el corazón del bebé y lo consumiera. Considerando las otras posibles alternativas, estuvo de acuerdo gracias a nuestra fuerte persuasión. Al entrar en la sala, el hombre abrió el bolso y, sin revelar el contenido a la madre, notó varias herramientas quirúrgicas en el interior. Después de lo que pareció una plegaria, el hombre tomó al niño y lo golpeó en el pecho. Como era de esperar, el pequeño murió al instante. Cortando el pecho, el hombre arrancó el corazón del bebé.
Entonces se puso el órgano entero en la boca, masticando y llorando mientras veía al bebé aún manchado de sangre materna. Los guardias se llevaron el cadáver del pequeño y el hombre le explicaba sollozando a la mujer lo que había sucedido. Desde mi punto de vista, no entiendo por qué los murmullos. Esto tenía que pasar con ese pequeño cerdito. Día 4. Los 3 sujetos aún se mantenían con vida esta mañana, la madre sobrevivió gracias a una operación de emergencia después de lo que hizo el hombre. Aunque físicamente estaba intacta, mentalmente estaba desquiciada. Y no mostraba más emociones, empezó a murmurar para sí misma. Consideramos la terapia de electrochoque, pero no fue necesaria. Se seleccionó salami para los sujetos. En este punto, la comida es lo único que los hace seguir adelante. A la mujer se le indicaron sus primeras y últimas tareas. Estuvo de acuerdo sin pensarlo, lo que fue muy extraño. Primero se cortó los senos escribiendo la palabra prostituta. Entonces, una vez que se le proporcionaron las herramientas adecuadas, le solicitamos que recolectara sus propias heces y las ingiriera. Lo admitiré, no nos divertimos con lo que ella hizo hoy. Me doy cuenta que llevó todo esto a cabo sin sentir dolor ni ira. Muy intrigante. Entonces tocó el turno al hombre para hacer su tarea del día. Con el cadáver congelado del bebé, debía golpear a la madre hasta la muerte. Tristemente, estuvo de acuerdo. La mujer tenía una ausencia absoluta de dolor. La niña, como se esperaba, estaba fuera de sí. Sin embargo, algo inesperado sucedió después de la prueba. El hombre intentó reconfortar a la pequeña, explicando de la mejor forma posible los motivos. Qué ironía tan grande la prueba de mañana. Restan 2 sujetos. Anotación. Durante el experimento, el hombre no sufrió ningún tipo de alteración mental, y sigue sin mostrarse afectado. Quizás se emocionó tanto con la primera de estas pruebas que se acostumbró a tratar con esto. Anotación personal. El Dr. Belgrens intentó asesinar a un guardia hoy, así que, siguiendo el protocolo, prescindí de sus servicios. Wermein parece firmemente comprometido con la continuidad del proyecto. Día 5. Ninguno de los sujetos durmió. Atormentados por las pruebas de hoy, se abrazan para sentir un poco de esperanza. Para su comida final, los 2 desayunaron las mejores crepas de Francia. Después del desayuno, al hombre se le ofreció una última tarea bajo la promesa falsa de su liberación. Esta fue la única forma que encontramos de obligarlo a seguir adelante. Tenía que ultrajar a la pequeña por todos los orificios. Aceptando sin emoción, el hombre lo hizo, dejándola casi muerta. Se le dio una sierra y le ordenaron partir a la pequeña por la mitad, empezando por las piernas. Así lo hizo, aparentemente sin mostrar reacción a los gritos. Fue hasta entonces que se volvió totalmente demente. Se encaminó a la sierra y aproximó su cabeza al disco giratorio, cortando el cráneo por la mitad. Conclusión final. Parece que, como consecuencia de las promesas rotas, lo que hace que estos animales sigan por el camino de la supervivencia es el suministro de comida y lujo infinito. Esto confirma mi teoría y la de Hitler. En circunstancias controladas, el hombre es capaz de devorar a su propia especie. El hombre de los deseos. Cuando mi hija cumplió 3 años empecé a tener sueños extraños. Me encontraba caminando por la casa en la oscuridad buscando algo que no puedo recordar. Me hacía camino hasta su habitación y ahí, en la oscuridad, inclinada sobre su cama se encontraba una figura alta y oscura vestido con lo que parecía una gabardina y un sombrero de ala ancha. Podía verle mirándola fijamente mientras esbozaba una sonrisa maniática. Sus ojos, si es que tenía, estaban cubiertos por enormes gafas en las que podía verme reflejado. Miraba hacia mí, parecía ver a través de mí, y entonces levantaba una mano apuntándome. Era en este momento que me despertaba sobresaltado. Empecé a odiar ir a dormir pues me preocupaba que pudiera tener el sueño. Mi esposa comenzó a notar mi falta de sueño así como mi temperamento que estallaba ante la menor provocación. Empecé a pegarle a mi hija y a decirle cosas malas a mi esposa e hijo recién nacido. Finalmente mi esposa decidió que iría a casa de sus padres para alejarse de mí y de mis problemas de ira. Intenté que se quedara pero entonces mi estado de ánimo empeoró. Mientras todo esto pasaba, mi hija solo me veía de la forma más tranquila, incluso cuando le gritaba por alguna cosa sin importancia. Me ponía nervioso. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, la escuché hablando en su habitación. Me aproximé a la puerta y acerqué la cabeza. Ojalá papá no estuviera tan enojado todo el tiempo, dijo ella. Empujé la puerta abierta para asomarme y ella me miró. La habitación estaba vacía, solo estaban sus muñecas y sus juguetes. ¿Con quién hablabas, cariño?
Le pregunté. ¿Con el hombre de los deseos? Me respondió, alejando su mirada de mí hacia la ventana. ¿Quién es el hombre de los deseos? Se volvió hacia mí y con una mirada muy seria en su pequeño rostro me dijo, vive en la luna, con todos sus hijos detrás de él. Estaba un poco sorprendido, pero los niños suelen decir cosas raras todo el tiempo, así que lo dejé pasar. Sentado en su cama le hice otra pregunta. Entonces, ¿qué hace este hombre de los deseos? Te concede deseos. Pero realmente tienes que quererlos. Él dijo que me concedería un deseo. ¿Y deseaste que ya no estuviera enojado? Murmuró. Le sonrió. Era muy dulce que hubiera pensado en mí. ¿Cómo es este hombre de los deseos? Le pregunté. Es alto y oscuro, y un poco aterrador. Siempre lleva un sombrero grande y tiene unos ojos realmente enormes. Ella sonreía, emocionada por su nuevo amigo. Puedes verte a ti mismo en ellos. Mi estómago se revolvió. Había descrito exactamente aquella cosa en mi sueño. Se le había concedido el deseo. Ya no estaba enojado. Estaba asustado. La besé en la frente y le dije que se metiera a la cama. Antes de dejar la habitación, aseguré la ventana y bajé las persianas. Esa noche dormí sin sueños y desperté bastante repuesto por la mañana. Tenía un buen estado de ánimo ese día y mi esposa lo notó. Toda la semana siguiente dormí como un tronco, sin sueños, sin figuras horripilantes acechando a mi hija durante la noche. Mi estado de ánimo mejoraba de manera constante, de la misma forma que la relación con mi esposa e hijos. Pero en mi mente aún guardaba la imagen de aquella figura alta y oscura de lentes grandes y sonrisa maniática. Cierta noche, unas semanas después, iba hacia mi habitación cuando escuché a mi hija hablando nuevamente. Yo también quiero, pero no quiero abandonar a mi familia. Escuchaba tras la puerta, con el corazón en la garganta. Sí, dijo hablando sola. Sí, pero sé lo que hiciste. Lo sé, y papá ahora está feliz, y mamá está feliz. Yo estoy feliz, pero no quiero irme. Abrí la puerta. La habitación estaba vacía, como antes. ¿Quién está intentando hacer que te vayas, cariño? Pregunté. Ella me miró, y luego miró por la ventana. Nadie, murmuró, mirando hacia otra parte. Estaba jugando. Está bien, le dije, sin convencerme totalmente de que estaba haciendo estas cosas solo como un juego. Es tiempo de ir a la cama. Duerme un poco. Me acerqué a la ventana y comprobé que estuviera cerrada. Cuando empecé a cerrar las persianas miré hacia nuestro patio. Allí, en las sombras y atrás de nuestra cerca trasera, estaba una figura alta en un largo abrigo oscuro y un sombrero de ala ancha. Corrí a la puerta trasera y encendí el interruptor que estaba tras el porche. No había nadie allí. Busqué en el patio, rodeé las casas varias veces y luego volví a entrar, cerrando la puerta atrás de mí. Cerré esa puerta y todas las ventanas de la casa, bajé las persianas y encendí todas las luces. Mi esposa quería saber qué estaba haciendo, pero me limité a decirle que confiara en mí y que se fuera a dormir. Volví a la habitación de mi hija y la encontré sentada en la cama, mirándome. ¿Quién quiere que te vayas, cariño? Le pregunté de nuevo. El hombre de los deseos, me respondió. Dice que tengo que ir con él a vivir en la luna con sus hijos. Dice que tengo que hacerlo porque pedí un deseo y me lo concedió. Me senté, aturdido. Quiere llevarte lejos. ¿Cuándo volverá por ti? Esta noche, cuando tú y mamá estén durmiendo. Entonces no dormiré, le dije. No podrá lograrlo. Toda la noche luché contra el sueño. Nunca he sido un bebedor de café, pero preparé del café de mi esposa y bebí taza tras taza mientras veía películas en Netflix y revisaba a mi hija cada pocos minutos. Sin embargo, al final terminé por rendirme. Me desperté sentado en el sofá, con la taza de café vacía en el piso junto a mis pies. Salí corriendo a la habitación de mi hija. Al momento que abrí la puerta, allí estaba él, de pie junto a su cama. Él me miró. Esos ojos enormes, eran sus ojos y no gafas como creía al principio, fijó su mirada en mí. Hizo aquella sonrisa y se arremolinó en la gabardina como si fuera soplado con el viento. Detrás de él pude ver manchas oscuras en la habitación. Manchas oscuras con ojos brillantes, observándome. Sus hijos, atrás de él. Volvió la mirada hacia mi niña mientras yo estaba allí, incapaz de moverme. Una voz susurró en mi mente. Hablaba sin decir palabras, pero el mensaje era claro. Había llegado su momento. Había cumplido su deseo, y ahora a ella le pertenecía. Me miró nuevamente con esos ojos enormes. Él también quería que yo pidiera un deseo.
Quería que deseara su liberación, sabiendo lo que aquello significaría para mí. Sonrió como un loco y sus susurros se esparcieron por mi mente como el fuego. Pide un deseo, salva a tu hija, ven conmigo. Mi voz se quebró, apenas un susurro. Ella me lo había dicho, tienes que quererlo de verdad. Deseo que te vayas y nos dejes en paz. La sonrisa se desvaneció convirtiéndose en un gruñido, y me miró. Luego se metió en un remolino en la oscuridad, se metió en las sombras y desapareció de nuestras vidas. Los años siguientes han sido buenos. Mi esposa y yo estamos felices, mis hijos están creciendo. Mi hija se olvidó del hombre de los deseos después de aquella noche. Le pregunté sobre él al día siguiente, pero ella no sabía de lo que estaba hablando. La vida me había cambiado y yo estaba feliz de dejar todo en el pasado. Mi niña acababa de celebrar su 6º cumpleaños y no podía estar más feliz. Hasta esa noche. Hace apenas unos días, cuando caminaba por la casa a oscuras y escuché a mi hijo, hablando solo en su dormitorio. Yo deseo. Alguien ha estado narrando toda mi vida. Siempre ha estado allí. Y aunque no sé si se trata de un él o ella, definitivamente me atrevo a decir que es una voz masculina. He tenido la oportunidad de ver la parte posterior de su cabeza, pero jamás su rostro. Viste una gabardina negra abrochada hasta el cuello, de modo que lo único que puedo ver es la parte posterior de su cabeza y sus zapatos negros. No puedo comunicarme con él y nadie más puede verlo ni escucharlo, me di cuenta de esto hace muchos años. En todo momento está parado a unos cuantos metros frente a mí, dándome la espalda mientras narra mi vida. Generalmente, mis días siguen una rutina idéntica y siempre empiezan con la misma frase. Natalia despierta y se da vuelta en la cama. Cada día dice lo mismo pues realmente es lo que hago. El mundo es tan rutinario, mi vida no es tan interesante después de todo. He aprendido a vivir con esto, al punto que casi puedo ignorarlo. Jamás le he contado a nadie sobre él porque estoy segura de que nadie me creería. Entonces, lo único que me queda es aprender a vivir con esto y desconectarlo en aquellos momentos que es realmente necesario. Hace una semana cocinaba la cena. Puré de papas con unos tacos de frijoles negros. Lo desconecté de la forma habitual. Sin embargo, cuando picaba cebolla para los tacos, mencionó algo que terminó atrapando mi atención. Natalia pica cebolla inocentemente, sin sospechar que está en grave peligro. Me helé con el cuchillo sobre aquel pequeño montón de cebolla, y lo miré. Estaba parado al otro lado de la cocina, a unos cuantos metros frente a mí. ¿Qué? Le pregunté a sabiendas de que no respondería. Aunque en ese momento me habría asustado mucho si lo hiciera. Se quedó en silencio durante varios minutos, así que volví a picar la cebolla, limpiando con mi dedo los trozos de cebolla que se pegaron en el cuchillo y cortándome en el proceso. Maldición. Dije mientras me daba vuelta y enjuagaba el cuchillo y el dedo bajo el chorro de agua. Natalia se cortó y su sangre brota, complaciendo al que observa. Cerré el grifo y me di la vuelta. Estaba en el mismo lugar, y estoy segura de que lo escuché perfectamente. Me puse paranoica así que fui a la ventana a mi izquierda y bajé las persianas. Cené, lavé los platos y arreglé la cama sin ningún otro comentario extraño. Cuando el sueño empezó a vencerme, estiré la mano y apagué la lámpara que está sobre el buró. Me recosté sobre mi lado izquierdo y cerré los ojos. Natalia se da vuelta, cierra los ojos y se recuesta tranquilamente en su cama. Lo que no sabe es que pronto enfrentará un terrible destino que culminará con su muerte. Abrí los ojos, me senté en la cama y observé su silueta. Esperé algunos minutos, pero no volvió a decir una sola palabra y finalmente me dormí. La alarma me despertó a la mañana siguiente. Natalia despierta y se da vuelta en la cama, un día más cerca de su irremediable muerte. Me levanté, entré al sanitario y cerré la puerta con fuerza, enojada y un poco aterrada al mismo tiempo. Durante todos estos años se limitó a narrar mi vida y jamás mencionó algo aterrador o inusual. ¿Qué había pasado? Abrí el grifo y empecé a lavar mi cara. Natalia se lava la cara, parece no comprender que resulta mucho más fácil que alguien la ataque cuando tiene los ojos cerrados. Retiré el jabón de mis ojos y observé mi reflejo junto al suyo, parado detrás de mí. Me las arreglé para enjuagar mi cara con los ojos abiertos y secarme sin tapar mi visión. Toda la semana transcurrió de forma similar. Las típicas narraciones con uno que otro detalle espeluznante. Él vendrá dentro de poco. Es inevitable. Natalia debe morir. Cada vez que mencionaba algo así me ponía paranoica y miraba a mi alrededor. Pasé la semana entera en un estado permanente de paranoia y ansiedad. Apenas si concilié el sueño ante el terror de que alguien pudiera atacarme en el medio de la noche.
Guardé un spray de pimienta bajo la almohada y dejé un cuchillo en el cajón del buró. Ayer, las cosas se pusieron mucho más inquietantes. Los días de Natalia están contados. El que observa llegará dentro de poco. Natalia se siente ansiosa, como debería estar. El que observa se siente muy emocionado de asesinar a Natalia. No hay escapatoria, solo la muerte. El temor de que algo me sucediera me llevó a recluirme en casa. Anoche, después de preparar la cama y cepillarme los dientes, observé su reflejo en el espejo. Mientras usaba el enjuague bucal, volvió a hablar. Natalia se cepilla los dientes por última vez. Mañana morirá. Terminé escupiendo el enjuague bucal, ahogándome con un poco que bajó por mi garganta. Tosí y jadeé. Natalia se está ahogando con el enjuague bucal, siente que está muriendo. Pero aún no es su turno. Eso será mañana. Logré reponerme y me dirigí a la cama, a rastras y dejando todas las luces encendidas. Lo único que necesitaba era despertar a medianoche y tener que hacerle frente a un asesino en la oscuridad. Hoy me desperté un par de horas antes que mi alarma. Seguía viva y todo estaba en su lugar. Quizá no moriría hoy. Tal vez todo fue simple casualidad. Entré al baño y tomé mi cepillo de dientes. Saqué un poco de pasta dental, la puse sobre el cepillo y me lo llevé a la boca. Cuando miré mi reflejo en el espejo, un escalofrío recorrió mi espalda. Escupí en el lavabo y observé alrededor del baño. Me asomé a la habitación y eché un vistazo allá también. Recorrí las otras habitaciones de la casa, pero no lo encontré por ninguna parte. Se había ido. Me siguió durante 25 años narrando mi vida y ahora, cuando supuestamente debía morir, simplemente desapareció. De cierta forma esto hizo que me sintiera peor pues, aunque decía cosas perturbadoras, me advertía del tiempo que me quedaba. Ahora no había nada más que esperar y ver qué sucedía. Es imposible evadir esa sensación de que definitivamente voy a morir. Pero, ¿cómo? ¿Quién es el que observa? ¿Qué significa todo esto? He estado todo el día en la cocina. Imagino que aquí tengo más rutas de escape, así como armas para defenderme, y probablemente es más seguro aquí que en mi pequeña habitación. Hasta ahora, nada ha sucedido. Todo el día he estado en completo silencio, lo que me parece muy extraño pues nunca había experimentado un silencio similar. Hace aproximadamente una hora, las luces de la casa empezaron a parpadear, pero el inconveniente duró unos cuantos segundos y todo volvió a la normalidad. No sé qué esperar, aunque creo que probablemente estoy más segura en casa. Bueno, eso creía hasta que alguien llamó a la puerta. Me levanté y atravesé la sala de estar hasta la entrada, donde observé por la mirilla. Era él. Estaba parado en el porche de espaldas, como siempre. No me moví, ni siquiera respiré mientras lo veía allí parado. Aún está allí, aunque no ha dicho una sola palabra. Todavía me encuentro en mi cocina, sin saber qué hacer. Hace algunos minutos lo escuché murmurando algo, así que me levanté y fui a escuchar más de cerca. 1999, 998, 997. Sigue contando, y me quedan alrededor de 10 minutos. Me di cuenta que mientras se acerca al cero se pone más y más oscuro allá afuera, a pesar de que son las 3 de la tarde. Cada vez que me asomo por la ventana, algo desaparece. Cada vez que algo se va, lo reemplaza la oscuridad. Y él sigue contando. Esta podría ser la última vez que me comunique. Hoy voy a morir. El síndrome de la marioneta feliz. Será simple, pensamos. Tomamos algunos cromosomas, los rebanamos, los ponemos allí, y listo, un ser humano perfecto. Todavía no estoy seguro de qué pudo haber salido mal. Quizá un error en los cálculos, una falla en el procedimiento, o quizá algo mucho más allá de nuestro control. Nosotros, algunos de mis compañeros psicólogos y yo, estábamos profundamente intrigados por las emociones humanas. Ira, desesperación, placer. ¿Sería posible privar a la mente humana de una emoción específica? ¿Sería posible programar un estado de euforia constante a manera de que jamás se pudiera sentir ira o tristeza que nublara el pensamiento? Teóricamente, sí. No pasaré a describirte nuestros experimentos. Tanto porque no me gustaría que se repitieran como porque me temo que me volvería loco de tener que volver a relatarlos. Las cosas terribles que hicimos. Éramos ambiciosos, jóvenes, nada ni nadie podía detenernos, y nadie podía decir que estábamos en un error. Todo lo que revelaré es que logramos hacernos de unas pocas células madres, nutridas en los fetos, y modificadas con algo de genética. El experimento fue nombrado el proyecto del hombre ángel y la meta era crear un ser que solo fuera capaz de sentir felicidad.
Pero algo fue mal, terriblemente mal. La mitad de los sujetos de prueba perecieron inesperadamente, sin ninguna advertencia ni causa probable. La mitad restante nació, en su mayoría, horriblemente distorsionados. Pero 3 nacieron en perfecto estado. Perfectos, al menos eso es lo que pensamos. Un ser humano con una capacidad mental más allá de lo antes visto debido a su estado constante de euforia. Crecieron perfectamente normales hasta los 18 meses. Fue allí cuando empezaron a aparecer los primeros síntomas. Dificultad para comer, falta de equilibrio, insomnio, reflejos vagos. Todos entramos en pánico por dentro, por supuesto, pero por fuera mantuvimos el temple y dimos seguimiento al proyecto. Deberíamos haber detenido todo ahí. Deberíamos haber tomado a esos malditos sujetos de prueba, sacrificarlos y quemarlos junto con el laboratorio. Pero continuamos. Las cosas fueron de mal en peor. Los movimientos de los sujetos se hacían cada vez más esporádicos y eran incapaces de articular palabras, aunque podían reír y lo hacían con mucha frecuencia. No una risa de felicidad, sino algo más calmo como una risa nerviosa, casi constante. Sin importar la cantidad de dolor que infringiéramos en los sujetos, simplemente te observaban y se echaban a reír, como si estuvieran burlándose, llamando inútiles a tus intentos de producirles algún daño. Esperábamos que los sujetos presentaran capacidades superiores de aprendizaje. Todo lo contrario ocurrió. El desarrollo mental estaba severamente retrasado. No podían poner atención a nada en concreto más que algunos minutos antes de soltarse en un ataque de risa. Pero continuamos, con la esperanza de que los síntomas desaparecieran mientras el niño crecía. Dimos un nombre a los síntomas. Síndrome de la marioneta feliz, porque los movimientos erráticos de los niños se asemejaban a los de una marioneta tirada por cuerdas. Tras 5 años en el proyecto, nos dimos cuenta que no cabía ya la esperanza. Éramos incapaces de seguir soportando la incesante risa de esos niños, como si supieran algo que nosotros no, como si jugaran alguna broma entre ellos. Dirigirte a un niño y ver cómo se contrae esporádicamente mientras se ríe de una forma excesiva es una situación inquietante. 2 de mis compañeros ya habían abandonado el proyecto porque no pudieron soportarlo. Nunca más volví a escuchar de ellos. Probablemente murieron. Durante 5 años los niños nunca hablaron. Solo reían con esa maldita risa. Todos los días nos presentábamos a darles el desayuno y nos miraban con sus enormes ojos, sacudiéndose, riéndose y sin decir nada. Dejábamos la comida delante de ellos y nos marchábamos. El almuerzo de aquel día estaba mezclado con unas toxinas que, de forma silenciosa e indolora, pondrían fin a la vida de estos sujetos. Era algo doloroso para nosotros, pero teníamos que hacerlo. Sin embargo, no sería tan fácil. Mientras un amigo dejaba la bandeja de comida frente a uno de los chicos, la risa se detuvo súbitamente. El chico miró a mi amigo, sus ojos repentinamente se oscurecieron y de verdad, la risa había cesado. Continuaron mirándolo y temblando durante algún tiempo. Mi amigo estaba paralizado y no podía moverse. Mis colegas y yo corrimos por una pluma y un bloc de notas para tomar apuntes. De repente, mi amigo cayó de rodillas, se tomó la cabeza y gritó con furia. Parecía ser objeto de un dolor horrible. Mis colegas y yo estábamos sorprendidos, pero no podíamos hacer nada más que sentarnos y observar. Mi amigo se arrojó al suelo envuelto en un montón de gritos y maldiciones. Se convulsionó violentamente un par de veces, y luego se detuvo. Contuve las ganas de vomitar, y tuve más éxito que algunos de mis colegas. Algo de esto no era nada normal. Una presencia oscura parecía haberse levantado sobre nosotros. Inmediatamente sellamos la entrada. Uno de los chicos se detuvo, miró hacia la puerta y comenzó a reír. Cayó al suelo, retorciéndose y rodando mientras reía como un loco. Los otros 2 hicieron lo mismo. Después de algunos minutos el ataque se detuvo. Se pusieron de pie, todavía retorciéndose y riendo. Las luces se apagaron. Pude escuchar algunos golpes, cristales rotos, gritos. Lo más aterrador fueron los inquietantes murmullos, a la par de aquella risa nerviosa. Cuando las luces volvieron, los sujetos se habían ido. 2 de mis colegas yacían inconscientes a mi lado, sus cuerpos estaban retorcidos en ángulos muy extraños, la sangre goteaba de sus mandíbulas caídas. No mostraban signos vitales. Pero mientras me inclinaba, pude escucharlos reír muy sutilmente. Me acerqué a examinar a mi amigo. No tenía pulso, no respiraba, pero seguía riendo en voz baja. Aunque los sujetos se habían ido, aún tenía esa sensación de que alguien me observaba. Algo que estaba justo al borde de mi visión, pero que nunca sería capaz de ver. Un colega que todavía estaba con vida y yo, cerramos todo inmediatamente.
Antes de irnos, destruimos toda la investigación y levantamos las barricadas en el laboratorio. Perdí la comunicación con mis colegas. Supongo que están muertos. Todavía puedo sentir que alguien me está observando. Todavía puedo escuchar las risas y los susurros, en mis sueños cuando duermo y a veces cuando despierto. Cuando lo hago, corro. Me levanto y me voy de donde quiera que esté, no soy capaz de mantenerme en el mismo lugar más que algunos cuantos días a causa de esto. Se ha extendido. Otros niños han manifestado síntomas similares. No tengo idea de cómo pudo propagarse, no es algo que se pueda hacer tan fácil. Alguien en alguna parte hizo algo con la disyunción en el 15º cromosoma, y eso mantiene a la gente feliz y en la oscuridad, por ahora. La enfermedad fue conocida como síndrome del hombre ángel. Hasta ahora los infectados no son peligrosos. Pero yo sé que los originales aún están acechando en algún lugar. Sé que vienen por mí. Sé que terminarán por encontrarme. Lo acepto. Es lo que me merezco por intentar manipular la naturaleza. Dejo aquí esta carta como una advertencia. Ellos vendrán por todos nosotros. Si alguna vez los escuchas susurrando, riendo, en el borde de tu capacidad auditiva, corre. Si alguna vez sientes que hay algo justo al borde de tu vista, pero no puedes verlo, corre. Además, te advierto. 1. No manipules aquello que no te pertenece. 2. Incluso los ángeles pueden disfrazarse de demonios. Y 3. No venga por mí. Soy tan útil como muerto. Este manuscrito fue encontrado en un laboratorio secreto abandonado, descubierto en los bosques de Alaska. El complejo consistía de un cuarto de observación y una sala de contención. La sala de contención tenía barricadas y estaba bloqueada, y el laboratorio entero parecía haber sido víctima del fuego en algún momento. Se encontraron rastros de sangre después de que la sala de contención fue abierta, y una ventana hecha añicos. La naturaleza exacta de este laboratorio aún es desconocida. El autoservicio de Starbucks. Soy de una ciudad pequeña, pero muy pequeña. Nada más sucede en este lugar que el día de llevar el tractor al trabajo. Me encontraba en el 3er grado de educación secundaria en un grupo de 42 personas. Todos nos conocemos desde que usábamos pañales. Puedo decirte perfectamente el nombre de todas esas personas. La cosa más emocionante que sucedió en esta ciudad fue la inauguración de un Starbucks. La única razón por la que levantaron una sucursal aquí fue que la ciudad es atravesada por una autopista, por lo que las personas que circulan en su automóvil compensan el pequeño número de habitantes. Ni siquiera tengo que decir lo mucho que nos animó la noticia. La cafetería no tenía una gran variedad de productos, pero al menos contaba con autoservicio. El edificio se encontraba al lado de un conjunto comercial, por lo que contaba con un pequeño estacionamiento. Pero la zona del autoservicio estaba cercada por una pared de ladrillos. Una vez que entrabas a la fila, era imposible salirse. Esto resultaba especialmente molesto cuando la persona que iba al frente hacía un pedido gigantesco, pues era imposible desistir si ya había otro carro atrás de ti. En aquella fila cabían aproximadamente 6 carros muy juntos. Y siempre estaba lleno. Bueno, les voy aclarando que el Starbucks no duró mucho tiempo. Tras 6 meses en servicio lo cerraron. Y yo tuve la oportunidad de ver por qué. Sucedió en las vacaciones de primavera. Mamá y yo nos encontrábamos en el conjunto comercial, que estaba a casi 1 hora de donde vivíamos. Hacía bastante calor. Fui yo quien le sugirió que pasáramos por Starbucks antes de regresar a casa. Mamá no quería, me dijo que era un desperdicio de dinero. Pero le insistí hasta que finalmente accedió. Fuimos al autoservicio y había 4 autos delante de nosotros. Mamá suspiró, pero entramos en la fila. Otros 3 autos estacionaron atrás de nosotros. Estábamos todos atrapados como guisantes en un empaque, sudando por el calor de ese día. ¿Quiero algo frío?, le dije a mi madre. Ella volteó los ojos. ¿Fresas con crema? Sí, por favor. Tomé mi celular del bolso y saqué algunas fotos para Snapchat. Tomando café helado con mamá, escribí en una de las fotos. Mi madre soltó la carcajada. De repente escuchamos un fuerte estallido. Nos miramos una a la otra, totalmente sorprendidas. Parece un disparo, le dije en voz baja. No puede ser, respondió negando con la cabeza. Debió ser el ruido de alguna motocicleta. Nos quedamos sentadas en silencio durante algunos instantes. Creo que las dos percibimos un repentino cambio en la atmósfera. Entonces escuchamos el grito. Era de un hombre. Por instinto, saqué la cabeza por la ventana para ver lo que estaba sucediendo.
Debido a que estábamos tan cerca de la pared, era imposible abrir la puerta del carro. Pero como soy pequeña, logré sacar la mitad de mi cuerpo por la ventana y ver lo que estaba sucediendo. Había una persona de pie sobre el capó de un auto. Se encontraba a unos 4 autos adelante de nosotros. Usaba una máscara de gorila. Apuntaba directamente al parabrisas. Alguien en el interior del auto estaba gritando, implorando que lo ayudaran. Mi madre me jaló al interior del auto antes de escuchar el estruendo que perturbaría el silencio. El parabrisas estalló y nos dejó a todos cubiertos de miedo. Tenemos que salir de aquí, dijo mi madre con un susurro. Miró a su alrededor desesperadamente, a sabiendas de que estábamos atrapadas. Los automóviles de atrás no se estaban moviendo y, evidentemente, los de adelante tampoco. Maldita sea, me lamenté. Todo va a estar bien, dijo mi madre mientras ponía el carro en reversa y pisaba el acelerador a fondo. No nos movíamos, no había espacio suficiente. Ella golpeó el carro de atrás, y no se movió, después hizo lo mismo con el que estaba delante. El pánico no hacía más que aumentar. Podíamos ver a las personas en los otros autos también aterradas. La mujer en el auto blanco de enfrente azotaba la puerta frenéticamente contra la pared de ladrillos, logró sacar la mitad del cuerpo, pero rápidamente retrocedió. Con toda tranquilidad, el sujeto de la máscara escaló por encima del auto al que acababa de disparar en dirección al siguiente. Observé con absoluto terror mientras golpeaba su parabrisas. Había una pareja al interior, y pude ver que estaban abrazados mientras clamaban por sus vidas. Baja la ventana, gritó el hombre de la máscara. Pasaron unos pocos segundos. Las personas del auto estaban gritando. Mi madre y yo nos quedamos quietas. Baja la ventana, ahora. La ventana del conductor bajó lentamente. Podíamos escuchar la voz del hombre en el interior. Por favor, tenemos niños en el auto. No nos lastimes. Somos buenas personas, por favor. El hombre se inclinó en dirección a la ventana y disparó a la pareja en 2 ocasiones. Los cristales se llenaron de sangre. Las ventanas estaban pintadas de rojo. Ahora podíamos escuchar el grito de los niños. Mi madre me tomó de la mano. Agáchate, me dijo. ¿Qué? Apenas podía entender lo que estaba sucediendo. Agáchate lo más que puedas. Quizá no te vea. Pero mis palabras fueron interrumpidas por varias detonaciones. Los gritos de los niños fueron callados. Sin hacer preguntas, me contorsioné en el espacio abajo de la guantera. Me encogí lo más que pude. Mi madre puso una bolsa encima de mí logrando cubrirme casi por completo. A ella le costaba respirar. La voz de una mujer podía escucharse por todo el autoservicio. ¿Por qué haces esto? Imaginé que probablemente se trataba de la mujer que intentaba salir del auto. Había quedado atrapada entre la pared y el auto. Cerré los ojos, intentando imaginármela atrapada en ese lugar, esperando para recibir un disparo. Incluso mi madre volvió el rostro cuando dispararon. La sangre se esparció por todos lados. Mi madre se preparó. Miró fijamente hacia el frente como si estuviera en un trance. Yo lloraba en silencio. Pude sentir al hombre saltando sobre nuestro capó. Miré en dirección a mi madre, ella no me devolvió la mirada. La máscara de gorila aparecía en la ventana del conductor. El arma estaba apuntada directamente a la sien de mi madre. No podía verle el rostro, pero sabía que estaba sonriendo. Mi madre, con un rápido movimiento, tomó el arma. Casi golpeé mi cabeza con la guantera por la sorpresa. El hombre también debió haberse sorprendido, pues el arma salió con mucha facilidad de su mano. Ella apuntó y apretó el gatillo. Disparó diversas ocasiones hasta que el arma quedó vacía. Había sangre en su rostro y ropa. La máscara del sujeto estaba llena de agujeros. Ella seguía jalando del gatillo incluso cuando no disparaba más. Un suspiro de alivio se escapó de mí. No podía creer que mi madre acabara de hacer eso. Una madre, ama de casa de una pequeña ciudad, acababa de aniquilar a un asesino. Pero antes que pudiera salir de mi esconderijo se escuchó otro estruendo. Venía de la ventana trasera. Observé aterrada la cabeza de mi madre explotando. Caía de lleno sobre el volante, con la cabeza en el claxon. Volteé la cabeza lentamente hacia la ventana trasera, donde una persona con una máscara de Barbie miraba hacia abajo. Asomó la cabeza hacia un costado, admirando su trabajo. Seguramente no me vio, pues desapareció de mi vista. Pude sentir cuando se alejaba de nuestro carro e iba al siguiente. No podía respirar. Me quedé en esa posición y en ese lugar durante más de 1 hora. La policía llegó 20 minutos después del primer disparo, pero no podía moverme. Me encontraron una vez que remolcaron los carros y retiraron todos los cuerpos para llevarse el de mi madre. Cuando el oficial de policía me vio, su rostro hizo una mueca. Pudo ver el terror que se quedaría marcado para siempre en mí.
Yo fui la sobreviviente del autoservicio. En total, 30 personas fueron asesinadas ese día, incluyendo 3 niños menores de 10 años. El hombre con la máscara de gorila fue posteriormente relacionado con una organización terrorista radical. Se supone que planearon aquel evento como una forma de protesta contra el impacto de Starbucks en el medio ambiente. Ningún empleado del lugar resultó herido. La policía jamás logró identificar a la persona con la máscara de Barbie. Mi madre murió valientemente y yo me aferro a esa idea. Jamás en la vida me imaginé que le quitaría el arma a un asesino demente. Hizo aquello por mí. Para salvarme. Pero hay algo que no me deja dormir. A pesar de sus terribles acciones, las muertes y vidas destruidas por los asesinos en el evento cumplieron su cometido final. Por lo menos para mí. Yo sé que nunca más en mi vida consumiré algo en el Starbucks. Fúnebres pasatiempos. Arrasan con cualquier rastro, forman un breve resquicio y rebotan sobre el piso, hasta devorar a los insectos o sumergirse en un pedazo de carne blanda. La astucia también tiene un papel en el macabro juego, una ráfaga de balas se esfuma en el silencio y ninguna de ellas se incrusta en mi cuerpo. ¿Dios o el diablo? No lo sé, pero las calles se me hacen eternas. Mis piernas pierden fuerza, cada vez más lento me aproximo hacia la calle contigua, quizás allá pueda perderlos de vista. Sin embargo, las cartas están echadas, mi pie tropieza con una pequeña trampa, esta personifica el cansancio. Desesperado, escucho sus pasos, ellos se aproximan y cuando estén frente a mí ya no habrá vuelta atrás. La respiración se agita y miles de imágenes pasan por la mente. Alguien se acerca y cierro los ojos, envuelto en la resignación. Transcurren los segundos, de manera ansiosa, cuando un hombre se detiene, tan solo puedo ver sus zapatos sucios, pues el miedo me ha dejado pasmado. Levántate, creo que todavía están lejos. Musita, aquel extraño, mientras estira la mano derecha para levantarme. Sin perder tiempo, le doy la mano y trato de incorporarme, pero las fuerzas me han abandonado. No puedo, estoy fatigado, las piernas no me responden, lárgate de aquí, antes de que ellos te llenen el cuerpo de plomo. Esta es la última oportunidad, si no será a ti a quien llenen de plomo. Responde. Hago un esfuerzo casi sobrehumano, logro ponerme de pie y comienzo a trotar. Al principio lo hago de manera lenta, pero en un par de minutos recupero mis fuerzas. Puedo sentir el viento tan cerca, y ellos se quedan muy atrás. Aquel extraño salvador corre con la velocidad de un pura sangre y la larga gabardina que cubre su cuerpo se mueve de un lado a otro. Por fin culmina la persecución, nos detenemos en una calle solitaria, frente a un lúgubre edificio. Entre la luz tenue puedo observar a quien me ha librado esta noche, un tipo alto, de cabello largo y cuyo rostro poco puede apreciarse, gracias a un suéter de cuello largo, el cual oculta sus principales facciones. Puedo adivinar que es un hombre mayor, pues en sus ojos opacos no se percibe brillo alguno. Pero, entonces ¿cómo podría correr a semejante velocidad? Con un breve gesto me invita a entrar a aquel lugar. En otras circunstancias me negaría, pero el tipo me salvó la vida, y un gesto de cortesía puede hallarse hasta en los hombres de mi calaña. La madera de las viejas escaleras cruje de manera lastimera, como los huesos que se recrudecen por el tiempo. Entramos a un departamento descuidado. El lugar me parece tan familiar, su suciedad, el olor a podredumbre, y hasta sus paredes tapizadas de animalejos. ¿Te molesta el olor? ¿Qué te parece la decoración? Pregunta, sarcásticamente. No, creo que mi apartamento es muy parecido, incluso aún más apestoso. Respondo desafiante. El silencio se entromete en la conversación, el olor a café puede percibirse en toda la habitación. Las tazas chocan, el preámbulo de una larga conversación. ¿Por qué te perseguían? Cuestiona el extraño. Pues, cosa sin importancia, hace algunos minutos apuñalé a un hombre. Respondo de forma cínica, mientras destella la luz del arma. La policía es impredecible, vaya que perseguir a alguien por un asesinato, eso es cosa de todos los días. Comenta el hombre. Un par de risas se escuchan, por el comentario me doy cuenta de que mi benefactor no cree en la historia e incluso le parece absurda. No escatimo en los detalles de mis andanzas con tal de convencerlo. Pero, si él todavía insiste en dudar, le cortaré el cuello y voy a arrancarle los ojos para hundirlos en esas tazas asquerosas. Si quieres puedo relatarte uno tras otro los crímenes que he cometido, más de 20, y con lujo de detalles. Recalco. No es necesario, voy a darte la oportunidad de que me narres algunas de tus mentiras.
Comenta, al tiempo que ambos comenzamos a reír de nuevo. Pienso en cuál de mis crímenes podría sorprenderlo, entonces recuerdo el primero de ellos. Era una niña, creo que tenía como 2 o 3 años. Cada mañana la encontraba en el bus, ella jugaba con una pequeña muñeca de cabellos rosados, mientras la madre dormía a pierna suelta sin la menor precaución. Pasaron varios días antes de que me atreviera a tan siquiera mirarla, pero cuando lo hice pude ganarme la confianza de la pequeña. ¿Quién iba a sospechar de un hombre pulcro, y con una sonrisa amable? Recuerdo bien aquella mañana, fría y lluviosa, el autobús se encontraba casi vacío, 3 personas somnolientas en la parte delantera y solo una al fondo. Todos completamente distraídos, el chofer hastiado de una rutina de varios hijos que mantener y un mísero sueldo. De repente le sonreí y le ofrecí una de mis manos, y en cuanto ella la tocó estaba perdida, con mucho cuidado la tomé en mis brazos, me acerqué a la puerta, toqué el timbre y las puertas se abrieron. En la acera ambos, la niña y su victimario, miramos cómo se alejaba el camión. Ella al darse cuenta de que este desaparecía, echó a llorar, mientras llamaba a su madre, entonces la dejé en el piso, y comenzó a caminar sin un rumbo fijo. Permití que avanzara, una calle quizá, entre la soledad y la fría trampa de destino. Cuando percibí la lejanía, me acerqué de manera rápida. La tomé en mis brazos y con la pequeña navaja hice un fino corte, tan perfecto que falleció casi de manera instantánea. No me parece muy verídico el relato, cualquiera podría haber matado a un infante, son tan débiles, tan frágiles. Dijo un tanto desilusionado. Pero deseaba tanto que aquel hombre creyera en lo que le había contado, que traté de rememorar uno de mis crímenes más cruentos. Entonces le conté mi aventura en aquel parque. Vislumbré cada centímetro de aquel lugar. El pasto crecido, la pintura descarapelada de los juegos, la cadena de uno de los columpios casi sobre el piso y hasta el olor a orines entre la basura. Todos los viernes me disfrazaba de mimo, trataba de ser muy simpático y convertirme en un ser entrañable. Transcurrieron casi un par de meses en el que encontré a potenciales víctimas, desde la mujer madura que gustaba de compartir su soledad en ese asqueroso parque y un grupo de 4 niños que jugaba cada tarde en el pasamanos, hasta un anciano y una pareja de jóvenes preparatorianos. Elegí a los últimos, en sí creo que ella definió mi elección. Su sola presencia bastaba para detener el tiempo, sus pasos breves y firmes que denotaban un par de piernas juveniles y hermosas, descubiertas por frenético ritmo de la pequeña falda, mientras el viento mecía sus cabellos rojizos y detenía la marcha sobre los senos firmes. Ataviado en el personaje me acercaba a ella, un flirteo silencioso que en más de una ocasión molestó a su novio. Durante aquel tiempo me convertí en un objeto más de la decoración del parque. Aproveché para espiarlos en más de una ocasión. Con cierto recelo observaba sus juegos eróticos en los rincones. Sus sucias manos tocaban las hermosas piernas, hurgaban entre sus senos, y por ese momento él era dueño de su boca y de su cuello. Como buen cazador esperé el momento propicio. Apenas oscurecía, el parque se encontraba casi vacío, ellos en su escondite, mientras el tipo de la cara blanca se acercaba. Cuando me descubrieron, ella se levantó y de manera torpe arregló su falda, mientras su novio no hacía otra cosa que insultarme, pero un repentino puñetazo acalló sus reclamos. El golpe ocasionado por un boxer en mi puño izquierdo lo dejó casi inconsciente. Ella comenzó a llorar y antes de que el mimo pudiera consolarla corrió con todas sus fuerzas, y no quise perseguirla. Acto seguido saqué de mi mochila un filoso machete de cocina, para cortarle aquellas manos que habían ensuciado el cuerpo de la hermosa chica. Un par de buenos cortes en cada mano, mientras el escuincle chillaba como marrano en matadero. Decidí acabar con su sufrimiento, y con una varilla oxidada di varias estocadas en el pecho, el cuello y el estómago, hasta que sus vísceras tocaron el suelo. Para ese momento escuchaba gritos y escapé tan rápido como pude, antes de ser alcanzado por la multitud, no sin antes darle un puntapié en el nefasto rostro. ¿Qué te parecieron mis historias? Le pregunté sin desparpajo alguno. Convincente, pero, ¿por qué matas a la gente? ¿Acaso tienes un trauma infantil, tu padre o algún otro familiar abusó de ti? Preguntó. ¿No existe algún conflicto de ese tipo? A algunos les gusta el fútbol o beben cerveza en un bar con los amigos para divertirse. Para mí, matar gente es un pasatiempo. Me gusta ver sus rostros de terror, escucharlos llorar, suplicar, rezarle a Dios, porque en ese momento soy Dios, su vida es mía. Le respondí. Entonces te provocó placer matar a la obesa casera, al anciano en aquel autobús, a la guapa oficinista que conociste en un restaurante, y hasta al homosexual que te invitó una cerveza en el bar, supongo. Comentó. Cerdo asqueroso, ¿cómo sabes todo eso?
¿Me has seguido? ¿Acaso me denunciaste y por eso me perseguían? Le grité, mientras de la bolsa del pantalón asomaba ya la navaja. Tranquilo, te salvé la vida, y sí he estado presente en tus crímenes, pero ahora no hay vuelta atrás, todo terminó. Respondió mientras se dirigía a uno de los cuartos. Sin decirle una palabra me invitó a entrar en aquella habitación. Al abrir la puerta por primera vez en la vida sentí temor. Mi cuerpo yacía destazado a lo largo del lugar. Una de mis piernas casi a la entrada. Sobre el buró un par de manos sin los dedos medios. En la cama mi torso ensangrentado. Y en el piso mi cabeza, con la boca entreabierta y con la lengua tasajeada, apuntaba hacia el techo. Mi sangre había tapizado las paredes, cual macabra decoración, y las vísceras eran el alimento de los roedores y los insectos. ¿Qué has hecho con mi cuerpo, cerdo malnacido? Le dije, entre sollozos. Ya no hay marcha atrás, entiende. Musitó una voz cada vez más lejana. Se había marchado, y casi de inmediato sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, al tiempo que noté a alguien que se encontraba detrás. Al dar vuelta pude notar su monstruosa apariencia, su mirada extasiada, ansiosa de muerte, como cuando me dedicaba a cazar a mis víctimas. Sus miles de brazos se apoderaron de cada una de mis extremidades. El aliento nauseabundo penetró en mis fosas nasales, hasta asquearme las entrañas. Mis pantalones chorrean, el miedo por fin corría entre mis venas, lágrimas de sangre ruedan entre las mejillas. ¿Esa misma sensación se habrá apoderado de las víctimas? La habitación apesta a carne quemada y a dolor, los gritos se multiplican, y una risa nerviosa se dibuja en el rostro. ¿Ha llegado el final? Sí, ya no hay marcha atrás. Código Adam. Código Adam, alertó con fingido entusiasmo una voz por el intercomunicador. Debía ser calma y dulce para no incomodar a los clientes que realizaban las compras. Sin embargo, todos los empleados nos percatamos de la molestia en esa voz cuando el familiar código nos obligó a detener lo que estábamos haciendo para empezar a buscar al niño perdido. Apenas iba media jornada y ya acumulábamos 3 códigos similares. Código Adam es la palabra clave que utilizan los centros comerciales para advertir sobre un niño extraviado. Es común que se escondan entre los percheros para que sus madres los encuentren, o a veces se distraen en los pasillos de la panadería comiendo felizmente un paquete de golosinas que sus padres no quisieron comprar. La molestia y el contratiempo pusieron mis ojos en blanco y me sacaron un gruñido mental. Hablando con sinceridad, ¿qué tan difícil es encontrar a una persona? Sé que los niños son pequeños y a veces escurridizos, pero no es como si se los tragara la tierra. Mi colega Miguel se acercó con una mirada que probablemente reflejaba la mía. Es un niño de 5 años, vestido con jeans y una sudadera de capucha roja. Pelo castaño y ojos cafés. Tenis blancos, caucásico, y responde al nombre de Joel, repitió Miguel con un suspiro. Como todos los que trabajamos ahí, empezamos a recorrer los pasillos. Revisamos la panadería, la sección de juguetes y también buscamos entre los percheros mientras esperábamos la notificación de que lo habían encontrado. Pero no sucedió. Generalmente, los niños perdidos en centros comerciales son localizados en el transcurso de 5 minutos. Ocasionalmente puede demorar hasta 10 minutos, si el niño sabe esconderse. A la distancia se escuchaban unos gritos histéricos acompañados de la voz calma y serena de mi gerente. Debía ser la madre de Joel, gritándole a mi jefe por todo el tiempo que estaba tomando encontrar a su amado hijo. Transcurrieron otros 5 minutos y empecé a molestarme. Era posible que el escuincle estuviera bien escondido o hubiera salido por la puerta principal persiguiendo aquello que había distraído su pequeño cerebro de pez. ¿Crees que lo secuestraron? ¿Ya deberíamos haberlo localizado?, preguntó Miguel mientras removía una pila de papel higiénico. Para ese momento empezamos a buscar atrás de la mercancía, pues siempre es posible que los niños queden atrapados en espacios pequeños. No sé, ojalá que no. Seguramente intervendrá la policía. Y hay cámaras de vigilancia en todas partes, respondí intentando tranquilizar la situación. Más que preocuparme, eso me molestaba pues impedía que siguiéramos con el trabajo. Y por ningún motivo me quedaría más allá del horario laboral. Al día siguiente quería jugar un poco en línea antes de ir a la universidad. Era un día muy extraño pues no tenía actividades asignadas y planeaba relajarme un poco después del trabajo. Juré que, si algún día llegaba a tener hijos, los llevaría atados cada vez que saliéramos de casa. Pasaron 30 minutos hasta que los oficiales de policía entraron por la puerta. Alguien debió reportar la desaparición del niño, tal vez la madre o el personal de la tienda.
Si fue mi jefe, significaba que probablemente el niño había salido del establecimiento. Y eso despertaba el temor de un secuestro. La policía pasó de largo frente a mí, y en ese momento vi a la madre de Joel. Era una mujer joven y bella, cuyas facciones estaban retorcidas por la preocupación y manchadas por las lágrimas que corrieron el rímel. Sobre los brazos cargaba una niña que parecía querubín, y aunque no estaba llorando parecía conmocionada por el llanto de su madre. Una de las supervisoras se me acercó para indicarme que regresara a mis actividades habituales de almacenamiento en los anaqueles. Se llamaba Andrea, una persona extremadamente afable y mi supervisora favorita. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y suponía que era por la situación del niño. Llevaba 7 meses de su primer embarazo, y probablemente esta era su peor pesadilla hecha realidad. ¿Encontró algo la policía? Pregunté. Sacudió la cabeza. Están revisando las grabaciones, pero sinceramente no sé si puedan encontrar algo. Todo estará bien, Andrea. Tal vez el niño salió por la puerta y se dirigió al parque. Con los vídeos se sabrá lo que pasó, tartamudeé intentando tranquilizarla. Jamás he sido bueno consolando el llanto de una mujer. Andrea me sonrió. Gracias, Rolando. Tienes razón. Estoy segura de que las cosas saldrán bien. Continué con la rutina. Me quedaría allí otras 5 horas, y la atmósfera de todo el lugar cambió completamente. Todos tenían rumores sobre lo que le sucedió al niño. Sin embargo, el consenso general era que lo habían secuestrado. Pasaron 2 horas antes que la voz volviera a chillar por el intercomunicador. Código Adam. Esta vez la voz no parecía molesta, de hecho, transmitía una sensación de miedo. Aunque no me importara mucho, de verdad esperaba localizar a un niño pequeño y rechoncho masticando la goma de mascar que había robado. Era mejor que lo otro. Miguel fue nuevamente a mí para proporcionarme la descripción del pequeño. Esta vez se trata de una niña. Es asiática y viste un vestido rosa con lunares, zapatos negros y lleva una cola de caballo. Se llama Daisy, me susurró y parecía muy preocupado. Abandonamos nuestras actividades y nos dedicamos a buscar en cada rincón. No la localizamos en los primeros 5 minutos, ni siquiera en la primera hora. Cuando llegó la policía volvimos a escuchar los gritos del padre histérico que buscaba a su pequeña. Cuando finalmente terminó el turno, literalmente corrí a mi auto. El ambiente en la tienda se volvió excesivamente opresivo, y todos andaban con una creciente sensación de alarma. Que secuestren a un niño en el lugar donde trabajas es terrible. Pero que 2 pequeños desaparezcan revela una especie de patrón sádico. Al llegar a casa, mamá me preguntó por lo que había pasado en la tienda. Las personas corrieron la voz, incluso un equipo de noticias hizo una transmisión especial afuera de la tienda para informar la desaparición de los niños. Fue algo surrealista ver el lugar donde trabajo en la televisión, pero todavía más observar a mi gerente declarando que colaboraban con las autoridades para encontrar a los pequeños. Debido a las clases no fui a trabajar al día siguiente, y estaba realmente agradecido por eso. Jamás estuve tan feliz de estudiar ciberseguridad. Miguel envió un mensaje alrededor del mediodía y lo abrí con la esperanza de que fueran buenas noticias, o al menos un meme divertido. Esperaba enterarme que localizaron a los 2 niños. Hoy secuestraron a otros 2 gemelos. Nadie vio nada. Una ráfaga de escalofríos se apoderó de mi cuerpo, y ni siquiera me molesté en responder. Al día siguiente me presenté a trabajar, y fue como entrar a una zona de guerra. Todos estaban estresados y nerviosos. Todos los niños en la tienda iban sobre el carrito o aferrados a las manos de sus padres. Ese día fue especialmente complicado, pues los clientes no paraban de preguntarme si sabía algo sobre las desapariciones. ¿De verdad no saben nada? ¿Por qué nos ocultan la información? La sonrisa de servicio al cliente estuvo pegada a mi rostro todo el día mientras respondía una pregunta tras otra de personas cada vez más enojadas. De repente, la voz en el intercomunicador volvió a hablar. Código Adam. Tampoco logramos localizarla. Era una niña. Cumpliría 8 años el fin de semana y fue a la tienda con su madre para recoger el pastel de cumpleaños. Su fotografía apareció en las noticias esa misma noche y una fascinación morbosa se apoderó de mí. Era una niña linda, y fue inevitable imaginarme lo que estaría sufriendo a manos de un pervertido. Sí, tal vez no amaba mi trabajo, pero era un lugar importante para mí. Mis amigos trabajaban allí, conocía cada rincón de aquella tienda, y la sola idea de que un depredador violara ese espacio para llevarse a niños inocentes me perturbaba. Mis padres me pidieron que renunciara. Pero no pude. Necesitaba el trabajo para pagar la gasolina y algunas cuentas. No renunciaría hasta que pudiera encontrar un trabajo en línea. Miguel me dijo que Andrea presentó su renuncia. No podía culparla.
Con todos esos niños desaparecidos y su embarazo, había motivos más que suficientes para que se preocupara. El próximo día de trabajo fue totalmente surrealista. La tienda estuvo completamente desierta, algo de agradecerse. Si tuviera que describir la atmósfera al interior, era casi postapocalíptica. Todos se apresuraban a terminar sus labores. Los clientes que asistieron a comprar eran, en su mayoría, adultos que parecían interesados en obtener lo que necesitaban para salir a toda prisa. Una hora antes del cambio de turno, una docena de hombres ingresó a la tienda. Todos vestían camuflaje e iban acompañados por algunos adolescentes y niños en la pubertad. La escena me puso los pelos de punta. Lucían completamente serios y se distribuyeron por la tienda como si fueran a cazar. Miguel me encontró e hizo un gesto hacia estos hombres. Mantente alejado de estos sujetos. Creo que son cazadores entusiastas que decidieron convertirse en vigilantes ciudadanos. Algunos portan armas bajo las chaquetas. El gerente ya dio aviso a la policía, me susurró. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Ocultar y portar armas al interior de la tienda estaba prohibido, lo último que necesitábamos era un loco apuntando su arma a un cliente que confundiera con un secuestrador de niños. A la distancia escuché unos gritos. Se me heló la sangre al pensar que alguien había sacado un arma. Sin embargo, el intercomunicador me sacó de mi error. Código Adam. Había desaparecido uno de los hijos de estos cazadores que entraron con la esperanza de convertirse en héroes. El padre no se preocupó por el pequeño, pues tenía 12 años y lo consideraba fuerte para su edad. También mencionó que su hijo llevaba un cuchillo oculto en la bota por si alguien intentaba secuestrarlo. Al día siguiente, la tienda cerró. Jamás habían hecho algo tan radical, pero todos sentimos un gran alivio. No podían volver a secuestrar otro niño sin un lugar de donde tomarlo. Cerró durante una semana, mientras realizaban las investigaciones. Entrevistaron a mucha gente, afortunadamente, a mí no. De cualquier forma, no estoy seguro de lo que hubiera dicho. Me enteré de esto por los rumores. Pero las filmaciones que generalmente mostraban cada centímetro de la tienda, jamás revelaron lo que sucedió a los niños. En cada video los niños simplemente se desvanecieron en el aire. Dijeron que se trataba de una falla en el sistema, aunque no creo que nadie se tragara eso. Los amantes de las teorías de conspiración se volvieron locos, y varios de mis superiores recibieron amenazas. La gente decía que era trata de personas, abducciones extraterrestres e incluso portales a dimensiones alternas. Eventualmente algún loco intentó incendiar la tienda, pero no tuvo éxito y jamás descubrieron al responsable. Después de eso, el corporativo tomó la decisión de cerrar permanentemente el establecimiento. Me presenté hasta los últimos días y atestigué cómo la tienda se derrumbaba como un animal moribundo. Tuvimos un último código Adam. Una pequeña de 10 años que ingresó a la tienda con sus padres para comprar ropa en liquidación. Jamás la encontraron. Quizá el hecho de que la tienda estuviera repleta de cazadores de gangas hizo creer a sus padres que la pequeña estaba a salvo. Después de eso clausuraron la tienda y enviaron el inventario para venderlo en otro sitio. Jamás volví a pisar ese lugar. Tampoco es que quisiera. Escuché que los padres de los niños desaparecidos demandaron a la corporación, pero no estoy seguro del curso que tomó esa historia. Pasaron algunos años y afortunadamente me mudé a otra ciudad. Tengo un buen trabajo alejado de la venta minorista o cualquier centro comercial. Cada vez que visito a mis padres, estoy obligado a conducir por aquel viejo edificio en ruinas. Lo cubrieron con graffiti y, aparentemente, alguien intentó incendiarlo otra vez. Este sitio se convirtió en fuente de toda clase de leyendas para los pequeños que habitan la ciudad. Dicen que, si caminas por el exterior y pones la oreja en los muros de concreto, todavía se escucha a los niños gritar.